Estoy dentro de mi sistema operativo Linux. En mi caso estoy utilizando Ubuntu Mate, pero tú puedes continuar utilizando Windows, Mac o cualquier sistema operativo que tú gustes. Muy bien, aquí tengo el proyecto que te estaba hablando, o el proyecto que habíamos generado hace algunos segundos, y aquí tengo el proyecto en el navegador, exactamente lo mismo. Muy bien, entonces vamos a empezar a escribir nuestro proyecto. Cuando queremos escribir un proyecto de Riad, tenemos que tener muy en cuenta que Riad, todo el código, como te decía, se monta dentro de un archivo HTML. Este archivo HTML será enviado tan solo una vez al cliente. Cuando tengamos un usuario y pida algo al servidor, el servidor le va a responder este HTML con un JavaScript, y el JavaScript se va a encargar de generar la aplicación dentro de este div. Entonces, si dentro de este div se genera la aplicación de Riad, ¿en dónde está el código de Riad? El código de Riad lo vamos a encontrar dentro de esta carpeta de CRC. Específicamente dentro de este archivo index.js. Este archivo index.js, como su nombre lo indica, es el índice de todo el proyecto, es decir, es el archivo principal, es como el archivo main de un lenguaje de programación. Este es el archivo que ayuda a arrancar toda la aplicación. De hecho, si leemos un poco el código, y de hecho vamos a tratar de leerlo, primero aquí está importando Riad. Este es sintaxis de JavaScript. Aquí nos está diciendo que está importando Riad, pero debajo está importando una biblioteca llamada Riad-DOM. Estas dos bibliotecas sí son necesarias para escribir el código. Riad es la biblioteca en sí, la que nos permite crear las interfaces web. Riad-DOM es Riad enfocado al navegador. Como te dije, Riad tiene una enorme cantidad de variaciones. Te permite crear aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, otro tipo de aplicaciones, pero su enfoque principal es crear aplicaciones web y aplicaciones móviles. En este caso, como queremos crear una aplicación web, está importando Riad-DOM. Entonces siempre cuando vas a crear una aplicación web vas a importar Riad y también vas a importar Riad-DOM en el archivo principal que arranca toda la aplicación. No solamente esto, también vemos un archivo index.css. Y dice importando un archivo index.css, y si te das cuenta estamos importándolo desde JavaScript. Aunque esto parece algo que no llega a funcionar, esto funciona gracias a que Riad funciona con otra tecnología llamada Webpack. Esta tecnología le permite a JavaScript importar CSS y luego transformarlos en archivos propios de CSS, o incluso incluirlos dentro del mismo HTML. Por ahora, tan solo recuerda que en Riad puedes importar desde el mismo JavaScript archivos CSS. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos importando un archivo index.css? Si nosotros vemos, aquí nos dice que ese archivo index.css está dentro de la misma carpeta donde está este archivo. Entonces dentro de la misma carpeta, aquí está el archivo index.css. Y observa que tiene unos cuantos estilos de CSS que afecta al body, es decir, este archivo que estamos importando aquí son los archivos generales de la aplicación, los archivos que afectan a toda la aplicación en sí, a todo el cuerpo. Vamos a ver si podemos alterar algo. Por ejemplo, quisiera quitar esto de aquí y vamos a colocarle un background. Vamos a colocarle un background color de color negro, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y si guardamos, observa que ahora toda la aplicación se coloca de un color negro. De hecho, vamos a colocarle el margen y el padding de 0, justo como estaba. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora no hay margen ni paddings. Muy bien, hasta este momento estamos alterando los estilos de nuestra aplicación de Riad de manera general. Vamos a hacer algo un poco más práctico a medida que vayamos avanzando en nuestra aplicación. Aquí tengo una página llamada uigradients.com. Esta página te permite crear gradientes de CSS que lucen bien para una aplicación. Por ejemplo, quiero utilizar este gradiente que he encontrado aquí. Tú puedes escoger otros. Aquí hay una enorme cantidad de variaciones de colores. Una vez escojas uno, vamos a ir aquí donde dice Get CSS y vamos a dar clic en copiar. Obviamente esto es tan solo para estilos, para ir avanzando con nuestra aplicación. No tienes que colocarle un color ni nada a una aplicación de Riad. Vamos a empezar a pegar ese código que hemos copiado desde uigradients en este botón que dice Get CSS. Clic en copiar. Lo vamos a pegar debajo, dentro del body obviamente. Y vamos a quitar este background color, porque ahora vamos a usar los colores de estos gradientes. Entonces vamos a guardar. Y si vamos a nuestra aplicación ahora, observa que ahora tengo el color de ese gradiente en mi aplicación. Muy bien. El objetivo de enseñarte estos estilos es para decirte que este archivo index.css que tiene Riad es para afectar todos los estilos de la aplicación en general. Luego vamos a tener pequeñas partes como una navegación. Esa navegación va a tener sus propios estilos.
Luego podríamos crear un chat. Ese chat también tendría sus propios estilos que afectan tan solo a esa parte, pero este archivo afecta a toda la aplicación en general. Aquí podrías colocar tipografías, podrías colocar gradientes como lo he colocado de fondo, etc. Todo lo que afecte de manera general a la aplicación. Muy bien, vamos a ir avanzando con nuestra aplicación y si volvemos al archivo index.js, si estos son los estilos, ¿qué son estos dos archivos de aquí? Este archivo app.js, bueno, tan solo dice app, pero si sabemos que está importando algo, sabemos que es una extensión app.js. De hecho, aquí está ese archivo. Y me dice que está importando una aplicación desde app.js. Eso significa que este archivo tan solo se encarga de arrancar la aplicación. Aquí no hay código de la aplicación en sí. La aplicación está en este otro archivo llamado app.js. Y este código, como te mostré, es el código que vemos aquí enfrente. Ahora, volvamos al archivo index.js. También tenemos un archivo llamado Register Service Worker. Este archivo es para aquellas aplicaciones que se encargan de simular datos de manera local. Me explico. Cuando tenemos una aplicación web, nosotros vamos a depender mucho de la conexión del servidor, ya que la aplicación web en realidad no posee los datos. El servidor es el encargado de darme los datos y la aplicación web tan solo se encarga de pintarlos. Es como tener una aplicación móvil, en el cual nosotros hemos descargado la aplicación, pero hemos descargado tan solo la interfaz. Es por eso que necesitamos una conexión de internet para poder traer datos. Pero si recuerdas, cuando se van las conexiones en aplicaciones como Facebook, si tú ya has visto algunos posts, aunque se vaya la conexión, puedes seguir viendo esos posts que ya has ido descargando, por así decirlo, en tu aplicación. Esto es posible ya que tu aplicación guarda de manera temporal los archivos que ha descargado desde el servidor para que tú lo puedas seguir viendo en la aplicación. Y React hace algo parecido. Es decir, como tu aplicación web va a depender mucho de los datos del servidor, si el servidor en algún momento se rompe la conexión, se va al internet o pasa algo, React se va a encargar de guardar esos datos en la memoria local del computador. De esta manera, tu usuario va a poder seguir insertando datos, va a poder seguir eliminando datos, va a poder seguir editándolos, va a poder seguir interactuando con los datos de tu aplicación, incluso sin conexión a internet. Pero cuando vuelva la conexión de internet, esos datos se van a enviar al servidor para que puedan ser almacenados. De alguna manera, esto es como para que tu aplicación web siga funcionando de una manera fluida. No tienes que tocar por ahora nada de esto, esto quizás sea un tópico avanzado. Si quieres saber más de esto, te recomiendo estudiar las Progressive Web Apps o las aplicaciones web progresivas. Las aplicaciones web progresivas es una manera en la que adaptamos nuestra aplicación web y le añadimos funcionalidad para que pueda interactuar también en los entornos de los dispositivos móviles. Tengo un vídeo que te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo o en las tarjetas de YouTube en todo caso, y allí te explico en más detalle de qué se tratan. Pero por ahora, tan solo ten en mente que este Register Service Worker hace que tu aplicación pueda seguir funcionando aún sin conexión a internet, sin que nosotros hayamos escrito nada. Así que siempre ten importado este archivo ya de por sí. De hecho, el propio generador de React ya tiene todo el código escrito. Puedes leerlo para entenderlo un poco mejor, pero esto sería otro tópico ya en sí, no de React. Muy bien. Luego tenemos la ejecución de este Register Service Worker. Aquí tan solo lo hemos importado y aquí lo empezamos a utilizar. Muy bien. Aún nos falta una línea. Esta línea llamada react-dom.render. React-dom, como te dije, es la biblioteca de React enfocada al navegador. Su método render lo que permite es ayudar a React a pintar la interfaz en pantalla, renderizar la interfaz en pantalla. Y lo que va a renderizar es la aplicación que hemos escrito. Es decir, esta aplicación que hemos importado la ha colocado entre unas llaves como si fuera un tag de HTML. Este formato en realidad se llama JSX. Se llama JSX porque si te das cuenta, estamos importando una especie de HTML dentro de JavaScript. Esto nota que no es un string, es un HTML directamente. Obviamente esto no lo entiende el navegador, porque este no es formato de JavaScript puro. Aquí estamos importando CSS, estamos importando HTMLs. Esto no es formato de JavaScript, es como un JavaScript con nuevas características. Pero si lo notas, nuestra aplicación puede entenderse un poco mejor gracias a esta sintaxis, ya que aquí estamos importando todo de una manera general y no en múltiples archivos. Entonces, nosotros en esta línea de código lo que estamos diciendo es que gracias a la biblioteca de React para la web,
vamos a renderizar una aplicación y luego le decimos en dónde lo vamos a pintar. Y estamos utilizando JavaScript puro para decirle que desde el documento seleccione el elemento por ID root. Si nosotros buscamos dentro de nuestro archivo HTML, observa que te había dicho que teníamos un div con un ID root. Es aquí donde React está pintándose. De hecho, si aquí cambiamos este root, por ejemplo, a app, luego vamos a tener que ir a index.js y cambiarlo a app también. Muy bien, vamos a dejarlo en root porque es muy típico encontrarlo de esta manera. Pero de esta manera podrías hacerlo. Entonces, ahora ya entendemos mucho mejor el archivo index.js. Vamos a guardarlo. Y esta es la aplicación que tenemos hasta el momento. Como te dije, la aplicación está dentro de este app.js. Ahora, este app.js, vamos a analizar también el código y empezar a alterarlo al fin. Primero, observa que en la primera línea de código estamos importando React y también estamos importando un componente. Esto es código de JavaScript de nuevo. Estamos importando también un logo en formato SVG. Y si buscamos ese archivo, por aquí lo encontramos. Aquí está, logo.svg. Este logo que ves aquí es el icono que ves girando aquí. Es en formato SVG. Pero si nosotros vamos a app.js, también está importando un archivo llamado app.css. Observa que junto a app.js hay un archivo app.css. Y como te dije, en realidad nuestra aplicación, lo que vemos aquí en este archivo, es lo que está aquí. Pero los estilos de esta aplicación, tan solo de este componente, como se debería llamar, está tan solamente afectado por un solo archivo de CSS. Es decir, para cada componente, para cada parte de JavaScript, hay una parte de CSS. Y recuerda que esta parte de JavaScript está conformada también por una parte de HTML. En resumidas cuentas, estamos integrando una interfaz por su HTML, por su JavaScript y por su CSS en tan solo un archivo. De esta manera, estos dos archivos que vemos aquí forman tan solo una parte de mi aplicación. Si yo los quito, mi aplicación no va a dejar de funcionar, tan solo voy a dejar de ver esa parte de mi aplicación. Lo cual es lo que yo me refiero cuando hablamos de React, de la modularidad. Muy bien, vamos a tratar de alterar estas cosas que vemos aquí. Por ejemplo, nosotros quisiéramos tener una navegación. Vamos a eliminar de hecho todo lo que vemos aquí. Y dentro de class name app vamos a tratar de cambiar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a colocar aquí navegación dentro de este div, ya que este div recuerda que es mi aplicación en sí. Si voy a mi aplicación, observo que ahora dice navegación simplemente. Pero vamos a ir a app.css, que es los estilos de esta parte de mi HTML, y vamos a eliminar algunos estilos. Por ejemplo, app.header ya no lo quiero porque no tengo esa parte de mi HTML. app.logo es para que gire el logo de React. De hecho, vamos a retroceder algo y voy a quedarme tan solo con el logo, porque quiero tenerlo a una manera tan solo para utilizarlo nuevamente. Entonces voy a quedarme tan solo con la imagen, que es el logotipo. Y aquí había escrito navegación, si mal no recuerdo. Muy bien, voy a guardarlo. Y voy a ir al app.css. Voy a quitar el app.title, el intro. Y voy a dejar los keyframes porque de esta manera hace que el logo gire. Muy bien, vamos a quedarnos tan solo con estos estilos. Vamos a guardar. Y aquí tenemos el logo. Y aquí tenemos el título navegación que he escrito. Vamos a app.js. Y en realidad yo quisiera tener una navegación. Quisiera tener más partes. Recuerda que si quieres tener tus propias navegaciones puedes estilizarlo aquí mismo. Puedes ir a app.css y por ejemplo aquí podrías crear tu etiqueta nav. Y tu etiqueta nav, por ejemplo aquí adentro podrías colocar tu título de navegación. Y esto se va a ir actualizando si recuerdas. Pero luego podrías estilizarlo, es decir, en app.css podrías seleccionar la etiqueta nav. Entonces aquí tan solo dices la etiqueta nav. Quiero empezar a estilizarla con un background blanco, por ejemplo. Y aquí lo vemos. Quiero que tenga un padding de 20. Vamos a escribirlo bien. Y observa que de esta manera voy alterando tan solo esta parte. Esta parte de HTML, de este componente que estoy creando. Pero aún no te he explicado muy bien los componentes. Tan solo te estoy explicando algunos archivos y cómo podemos ir alterándolos. Ahora, si te das cuenta, nosotros estamos utilizando nuestro propio CSS. Vamos a quitar este código de CSS que he utilizado. Y en app.js, esta navegación que he escrito utilizando mi propio código, voy a traerme también una biblioteca de CSS.
Por ejemplo, una biblioteca bastante conocida de CSS se llama Bootstrap. En este caso voy a utilizar Bootstrap 4. Para utilizarlo tienes que ir a getbootstrap.com y vamos a ir a su sección donde dice Get Started y vamos a traernos la CDN. Entonces la CDN es tan solo un archivo que no vamos a tener que descargar. Tan solo copiando este código, cada vez que nosotros creemos nuestra aplicación, él los va a descargar sin necesidad de que nosotros descarguemos los archivos, los enlacemos y todo ese tipo de tareas. Vamos a copiar esta parte donde dice CSS. Vamos a dar un clic en copiar, o también lo puedes seleccionar y copiarlo. Y cuando lo copies, recuerda que este link de aquí es una etiqueta de HTML. Y recuerda que esto no es HTML en realidad. Como te dije, esto se llama JSX, porque estamos dentro de un archivo de JavaScript. Entonces, si queremos pegar una etiqueta de HTML, pues vamos a tener que ir a nuestra carpeta public, archivo index.html, y debajo de title vamos a pegar nuestro archivo de Bootstrap. De hecho, aquí voy a colocar un comentario que diga Bootstrap 4. Si nunca has trabajado con Bootstrap, tan solo ten en mente que estos son estilos ya creados, que yo puedo reutilizar. Estilos de CSS. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a guardar también. Vamos a colocar aquí un título por ahora. Título con Bootstrap, vamos a decirle. Con Bootstrap 4. Dentro de unos segundos lo vamos a cambiar. Vamos a volver a nuestra aplicación. Y observa que ahora luce distinto la fuente. Esto es así porque ahora estoy utilizando los estilos de Bootstrap. De hecho, si nosotros queremos notar los estilos de Bootstrap, podríamos colocar esto dentro de un H1. Y adentro colocamos el título. Y luego empezamos a estilizarlo. Perdón, vamos a agregar una clase de CSS. Y vamos a estilizarlo, por ejemplo, con un estilo de Bootstrap llamado H4. Para tener un estilo de cabecera 4. Y observa que ahora luce de otro tamaño. O podríamos colocar display 1. Guardamos. Y observa que el título parece mucho más grande. Y estos son estilos que ya vienen desde Bootstrap. Es decir, para que yo no esté yendo al CSS y crearlos yo mismo. Estos son estilos que ya he importado desde Bootstrap. Si quieres saber mucho más de Bootstrap, tengo un curso de Bootstrap. Aunque por ahora tan solo sigue mis pasos y vas a hacer exactamente lo mismo. Muy bien, entonces vamos a cerrar Bootstrap aquí. En realidad yo no quiero tener un título tal cual de esta manera, sino quiero empezar a agregar una navegación. Entonces para agregar una navegación voy a importar la etiqueta nav. Si te das cuenta, toda mi aplicación está encapsulada dentro de este div. Digamos un tema importante en React es que él no puede renderizar múltiples partes al mismo tiempo. Es decir, si nosotros intentamos sacar este nav y esta imagen sin el div, vamos a cortarlo por ahora. Si nosotros tratamos de retornar aquí una etiqueta nav y luego una etiqueta imagen, es como si estuviera retornando dos etiquetas al mismo tiempo. Si guardamos, observa que nuestra aplicación vamos a obtener un error. Esta es la manera en la que nosotros vamos a poder ver errores en React, que es bastante explícita. Si observa, nos dice que adyacente a un elemento JSX, como te decía, esto es JSX, adyacente a un elemento JSX debe estar encerrado o deberían estar encerrados dentro de una etiqueta. Es decir que en React nosotros no podemos renderizar dos cosas al mismo tiempo. No podemos renderizar una navegación y una imagen. React tan solo puede renderizar una etiqueta. Pero no hay ningún problema porque nosotros podríamos encerrarlo dentro de un div. Justo como estaba hace algunos segundos. Y dentro de este div, pues aquí sí va la navegación y la imagen. De esta manera tan solo estamos renderizando una sola etiqueta, si te das cuenta. Dentro de unos minutos voy a explicarte qué significa esto de class name. Por ahora, tan solo ten en cuenta que estamos renderizando un solo elemento y este elemento adentro sí está conformado por dos elementos. Muy bien, esto es tan solo para el elemento inicial. Entonces vamos a empezar a escribir nuestra navegación. Vamos a dar un enter y aquí dentro de nuestra navegación vamos a utilizar los estilos de Bootstrap. Ahora es momento de explicarte esto de class name. Si te das cuenta, nosotros esta sintaxis no la hemos analizado. Como te decía, aquí tenemos la imagen o el logo que vemos en pantalla. De hecho vamos a volverlo a guardar para que todo vuelva a la normalidad. Aquí tenemos el logo en pantalla. Tenemos el CSS que está enlazado en otro archivo. Esta biblioteca de React la hemos tenido que importar por una razón. Si nosotros queremos crear una parte de nuestra aplicación, por ejemplo en este momento estamos creando una navegación junto con una imagen y todo esto forma parte de una sola sección de HTML. Aquí estamos hablando de un componente.
Porque estamos encapsulando una enorme cantidad de código dentro de una sola parte. Para crear ese componente, como te decía, estamos utilizando React. React tiene un método llamado component. Es por eso que nosotros, para crear un componente, utilizamos esa clase llamada component. Pero esta clase, luego nosotros le hemos extendido. Es decir, para crear un componente nosotros mismos, hemos utilizado la clase app y hemos extendido ese component. En otras palabras, cuando hemos requerido la biblioteca de React, hemos creado un nuevo componente. Sé que esto puede sonar complicado la primera vez, pero no te preocupes, vamos a ir entendiendo y vamos a crear nuestros propios componentes dentro de unos segundos. Por ahora, si te das cuenta, nosotros hemos creado un componente utilizando la palabra clave class de JavaScript. Esto es así porque en JavaScript nosotros, para crear un componente, o en React para crear un componente, tenemos que utilizar la clase de JavaScript. Una clase no es más que la representación de un objeto o la representación de una parte de mi aplicación. Es decir, yo puedo tener una clase app, como aquí, que es la clase de esta aplicación que estoy creando. Puedo tener luego una clase llamada chat, que se encarga de calcular tan solo chat. Luego puedo tener una clase llamada navigation, que es para mi navegación. Y no tiene que ser en inglés, por si acaso, puede ser en español también. Luego puedes tener también otra clase llamada publicación, que se encarga de calcular tan solo la publicación. Luego puedes tener otra clase de cualquier tipo, en realidad. Y de esa manera puedes ir encapsulando funcionalidad que luego puedes reutilizar tan solo llamando el nombre. Esto lo podemos comprobar porque aquí he encapsulado cierta funcionalidad, pero luego al utilizarla en el index.js tan solo le he dado la etiqueta. No le he dicho nada más, tan solo he utilizado la etiqueta y ya luego adentro está todo el código que hace funcionar esa etiqueta. Muy bien, ahora vamos a continuar y escribiendo nuestra clase de la navegación. Como te decía, si utilizamos JavaScript con la palabra class para crear un componente, en CSS también utilizamos la palabra clave llamada class. Entonces esto genera un conflicto, o podría generar un conflicto, ya que el computador luego tendría que saber, ¿te estás refiriendo a una clase de JavaScript o una clase de CSS? Entonces, para evitar esto, React, en lugar de utilizar class en CSS, utiliza la palabra llamada className. ClassName es exactamente lo mismo que class de CSS. Entonces, cada vez que tú vayas a crear una parte de HTML, entre comillas, una parte de HTML, y en lugar de colocarle class, le vas a colocar className. De esta manera puedes ir estilizándolo. Entonces, esta navegación, por ejemplo, yo quiero que tenga estilos de Bootstrap. Entonces, en lugar de escribir class navbar dark, esto es tan solo para colocar una navegación oscura. Y vamos a colocarle un background también dark. En lugar de escribir de esta manera la navegación, voy a tan solo cambiar class por className. Y vamos a escribir aquí un título para que se pueda ver todo esto. Vamos a escribir tareas. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora dice tareas. De hecho, vamos a colocar todo esto dentro de una etiqueta A. Tas. Y por ejemplo, si nosotros aquí quisiéramos estilizar esta etiqueta A, vamos a colocarle en lugar de class y el texto blanco, voy a decirle className. Es decir, cada vez que encuentres la palabra clave class de CSS, tan solo cámbiala por className. Y aquí tenemos nuestra navegación. Muy bien, hasta este momento parece algo complicado quizás, pero esto de aquí tan solo recuerda que no es HTML. Parece HTML, pero en realidad es tan solo una sintaxis para que nos ayude a escribir nuestra interfaz. Luego, obviamente, todo esto se va a convertir en HTML, pero por ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí nosotros no vamos a poder utilizar la palabra class. De hecho, si nosotros utilizamos la palabra class, no es que nuestra aplicación deje de funcionar. Vamos a tener los mismos estilos. Pero, si abrimos nuestra consola, vamos a las opciones del navegador, a más herramientas, herramientas del desarrollador. Observa que tenemos una consola y aquí tenemos una advertencia. Nos dice propiedad del DOM inválida. Class. ¿Te refieres a className? Es decir, React mismo te está dando un consejo en el cual tú has escrito class y él te dice quizás te has querido referir a className. Entonces nosotros vamos a tener que cambiar esta palabra class por className para que nuestra aplicación pueda entender los estilos. Hasta este momento tan solo tenemos una navegación, no hay nada complicado. De hecho, vamos a volver a escribir className aquí.
y vamos a ver cómo se va esta advertencia. Muy bien, entonces hasta este momento tan solo tenemos una navegación bastante simple, pero no solamente podemos tenerla en este lado. Por ejemplo, luego yo podría tener una navegación mucho más compleja. Aquí podría tener un buscador, podría tener, no sé, un botón o cualquier otro tipo de funcionalidad dentro de la navegación. Y yo quisiera poder desarrollar esta parte sin la necesidad de yo estar entrando a este archivo, sino que todo esto esté en su propia funcionalidad, en su propio archivo, porque es una parte importante de mi sitio web. Entonces vamos a crear un componente por aparte. Vamos a ir a src, vamos a ir en New Folder y vamos a crear una carpeta llamada Components. Esta carpeta Components que he creado, vas a encontrarla quizás muy típica en algunas aplicaciones, ya que una aplicación grande, como te decía, se divide en múltiples partes. Y estas múltiples partes hacen referencia a los componentes, es decir, una aplicación grande se divide en múltiples componentes. Aquí vamos a crear una clase llamada Navigation.js. No tiene que tener este nombre, puedes colocarle cualquier otro. Vamos a colocar simplemente este. Y aquí vamos a crear una clase de React. Vamos a decir import React from React. Porque quiero crear una clase de React, como te decía. Al igual que la clase app, que es un componente, ahora yo quiero que adentro de esta clase app exista otro componente. Vamos a ir aquí y vamos a decir, voy a crear una clase llamada Navigation, que extiende desde component. Pero este componente, que es la manera en la que yo puedo crear un componente de React, no lo he importado. Así que vamos a colocar una coma entre llaves y vamos a importar el componente. Importamos de esta manera porque esto se conoce como Destructuring de JavaScript de ECMAScript 6. Como te dije, es bastante importante que entiendas JavaScript. Esto está relacionado a JavaScript y no a React en sí. Muy bien. Ahora lo que estamos haciendo aquí es tan solo crear un componente, importando la funcionalidad de React. Aquí tenemos un componente, pero este componente, al igual que la aplicación que ya viene creada, o el componente que ya viene creado cuando creamos el proyecto, tiene un método llamado render. Cada componente tiene un método llamado render. Esto es así porque cada componente se tiene que mostrar por pantalla. Entonces todos los componentes tienen un método llamado render, que retornan algo, retornan la interfaz explícitamente, es decir, retornan HTML. Entonces lo que yo quiero que retorne es esta porción de código de aquí. Vamos a cortarla tal cual y vamos a pegarla aquí. Entonces, si te das cuenta, ahora yo tengo un componente de navegación que retorna tan solo la parte de la navegación. Ese es como tener un archivo que tan solo se encarga de almacenar mi navegación. Vamos a exportarla. Es necesario exportarlo porque de esta manera luego podemos utilizarlo en cualquier otra parte de mi navegación. Observa que ahora tengo un archivo que tan solo se encarga de mostrar una navegación. Vamos a ir a app.js y aquí, por ejemplo, ahora si yo quisiera mostrar esa navegación que está en otro archivo, primero tengo que importarlo. Entonces vamos a decir aquí import navigation from. Vamos a importar desde este mismo en esta misma ruta. Vamos a entrar a la carpeta components y dentro de la carpeta components vamos a importar ese archivo llamado navigations. Entonces arriba de la imagen yo quiero esa navegación, pero no lo puedo importar así. ¿Por qué no lo puedo importar así? Bueno, si nosotros lo importamos así va a aparecer tan solo un nombre. Observa que yo lo guardo y de hecho aquí el problema que tengo es que me dice que no puede encontrar el módulo de React en el componente. Me parece que aquí en Navigation, claro, es React en minúscula. Aquí he tenido un error simplemente. No es React en mayúscula, sino React en minúscula. Muy bien. Observa que ahora tan solo tengo un título en mi app.js. ¿Por qué es así si yo he importado Navigation? Bueno, porque en realidad dentro de un div he colocado un texto. Yo quiero que interprete esta navegación. Es por eso que lo voy a colocar como si fuera una especie de HTML. Como si fuera una etiqueta de HTML. Y si yo guardo, observa que tengo la navegación. Ok, hasta este momento parece que he hecho trabajo inútil porque se ve exactamente igual. Pero en realidad tengo una ventaja ahora. Como yo tengo la navegación encapsulada dentro de un archivo por separado y esta funcionalidad cada vez que yo lo llamo me genera una navegación, pues yo puedo llamar la navegación otra vez y si la guardo, observa que voy a tener otra navegación exactamente igual. Observa que ahora tengo dos navegaciones tan solamente llamando de nuevo al componente.
Puedo, de hecho, llamarlo cuantas veces yo quiera. Puedo tener múltiples navegaciones. Observa que ahora tengo una enorme cantidad de navegaciones. Es decir, estoy creando una parte de mi aplicación de una manera muy sencilla, tan solo llamándola. De hecho, hay algo también que quisiera tener distinto. Por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí. Yo voy a ir a mi navegación. Mi navegación no quisiera que todas tuvieran el mismo título. Yo quiero que el título cambie. Entonces, como quiero que el título cambie, aquí le podría decir, esta parte donde va el título, vamos a hacer que cambie dinámicamente. Es decir, que el componente, cuando yo le pase una propiedad llamada title, o vamos a colocarla en español, título. Cuando yo le pase esta propiedad llamada título, yo le voy a dar como valor el título. Por ejemplo, vamos a decirle mi primera navegación. Y yo quisiera que esto se muestre aquí como título. Entonces, como te estoy pasando una propiedad, React, para recibirla, utiliza un concepto llamado props, de properties, o propiedades en español. Es decir, voy a utilizar la llave. Esta llave dentro de HTML quiere decir que dentro de esta porción de código de la interfaz, yo aquí voy a interpretar JavaScript. De hecho, dentro de estas llaves, yo puedo ejecutar JavaScript. Por ejemplo, puedo decir 2 más 2 y guardo. Y observa que ahora se muestra el número 4. Esto es así porque aquí estoy interpretando JavaScript. Por ejemplo, aquí podría decir hello.uppercase. Vamos a guardarlo. Claro, y es uppercase de esta manera. Tu uppercase es tu uppercase. Y observa que aparece hello en mayúscula. Y observa que esto es tan solo JavaScript. Y puedes ejecutar cualquier código de JavaScript que hace referencia a retornar algo. Por ejemplo, en este caso, React, cuando nosotros le estamos diciendo que le estamos pasando una propiedad, también podemos acceder a esto, ya que esto lo está pasando como un objeto dentro de esta porción de código. Este objeto se llama props, como te decía, pero tengo que accederlo a través de this. Es como decirle, de este componente quiero sus propiedades. Sus propiedades llamada título. Entonces aquí yo le decía this.props.título. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar app.js. Vamos a nuestra aplicación. Y observa que ahora no aparece nada. Vamos a ver cuál es el problema. Aquí le estoy pasando una propiedad llamada título. Vamos a navigation. This.props.título. Aquí deberíamos ver algo. Vamos a ver cuál es el problema. Bueno, tan solo voy a refrescar nuevamente el app.js para ver si voy a guardarlo nuevamente para que se refresque el navegador. Y aquí lo tenemos. No ha hecho nada, tan solo ha tenido que reiniciarse una vez más. Observa que, como te había dicho, esta navegación ahora tiene el título llamado mi primera navegación. Esto es así porque ahora yo puedo crear otra navegación, pero ya no con el mismo título, sino aquí le puedo decir, por ejemplo, mi segunda navegación. Segunda navegación. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora aparece otra navegación con el título mi segunda navegación. Obviamente podemos tener cualquier cosa, no solamente eso. Podríamos colocar Fast Web, podríamos colocar Fast Blog o cualquier otro título que queramos. Mi primera página con React. Y observa que ahora tengo distintas navegaciones, pero sus propiedades son distintas. Observa que cada una tiene un título distinto. Esto es así porque cada parte, cada navegación tiene propiedades distintas. Muy bien, por ahora ya hemos entendido el concepto de navegación. De hecho, en este vídeo no voy a enseñarte a utilizar mucho los componentes porque ya de por sí se nos haría algo más complicado. Pero vamos a enfocarnos directamente en los métodos de React. Hasta este momento hemos aprendido tan solo lo valioso de poder utilizar los CSS, utilizar el class name, utilizar los componentes para encapsular cierta parte de código, utilizar las propiedades de los componentes para recibir, digamos, datos que van a lucir distintos en cada componente. Y prácticamente ahora necesitamos entender cómo funcionan las aplicaciones o cómo podemos mostrar datos. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a eliminar este componente de navegación. Vamos a volver a como estábamos. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar la navegación. La navegación, todo el código, vamos a volverlo como estaba anteriormente. Dentro de app.js. Vamos a pegar todo esto. Y vamos a quitar este this.props.título. Vamos a colocarle simplemente tareas. Al menos ya luego sabes cómo crear un componente por separado. Vamos a
quitar esta navegación de aquí. Vamos a eliminar esta carpeta llamada Components, porque era tan solo para enseñar de qué se tratan los componentes. Muy bien, entonces, si vemos hacia ese momento, vamos a tener nuestra navegación y nuestra imagen o nuestro logotipo de React. Pero lo importante aquí es conocer otra importante parte de React, llamada el estado. Como te decía, nuestra aplicación de React no posee los datos. Los datos los posee un backend. Pero cuando los traiga desde un backend o traiga los datos desde otra parte, desde otro computador, la interfaz va a tener que almacenar en algún lugar los datos que tenemos en pantalla. Es decir, si trae datos desde el servidor, esos datos cuando vengan lo va a tener que almacenar aquí dentro del navegador para mostrarlos en pantalla. Entonces, eso es a lo que nosotros conocemos como el estado de la aplicación. Por ejemplo, en React, nosotros podríamos tener que esta aplicación, como es una aplicación de tareas, pues vamos a hacer algo sumamente sencillo. Vamos a crear un archivo llamado task.json. De hecho, podríamos llamarle de cualquier manera, todos.json, por ejemplo, de tareas. Un to-do es como una tarea, entonces vamos a decirle todos.json. Dentro de este todos.json va a simular, por ejemplo, algunas tareas como si tuviéramos datos que hemos traído desde un servidor remoto, ya que ese mismo concepto sería para otro vídeo. Pero vamos a simular aquí los datos que podría tener React. Podríamos tener un objeto de JavaScript. Este objeto de JavaScript por lo general vendría desde un backend y podría estar conformado, por ejemplo, por las tareas, los to-dos, que sería un arreglo de JavaScript, ya que vamos a traer múltiples datos, que son múltiples objetos de JavaScript. Por ejemplo, la primera tarea estaría conformada por un título de qué hace la tarea. Vamos a llamar la tarea 1, por ejemplo, task 1. Vamos a decirle quién es el responsable de realizar esta tarea, responsible, y vamos a decirle que el responsable es Mark, por ejemplo. Vamos a darle también una descripción de qué se trata la tarea. Y vamos a decirle, por ejemplo, Lorem Ipsum. Tan solo texto de relleno. Y vamos a colocarle una prioridad a la tarea. Por ejemplo, qué tan importante es. Vamos a decirle que su prioridad es baja, no es tan importante. Muy bien, entonces aquí tengo una tarea. Vamos a colocar una coma y vamos a copiarla 2 veces. Vamos a cambiar aquí por tarea 2. Aquí no vamos a utilizar a Mark, sino vamos a utilizar a Ryan. Aquí vamos a dejar el mismo texto, Lorem Ipsum 2, Lorem Ipsum 3, por aquí. Esta prioridad no será baja, sino será media. Vamos a decir medium. De hecho, vamos a colocarlo todo en minúscula para luego tener un mejor control. Vamos a decir low, medium. Y aquí vamos a colocarle high, alto. Es decir, una tarea de prioridad baja, de prioridad media y de prioridad alta. Esto es así porque vamos a tener datos de ejemplo simplemente. Esto es como si estuviéramos trayendo datos desde un backend de nuevo. Entonces aquí vamos a cambiarle también, no es Mar, aquí vamos a decirle que es Joseph. Y ahora ya tengo datos de ejemplo que están dentro de todos.json. Supongamos que estos datos yo los tengo que pedir desde React. De nuevo, React no almacena datos, no se encarga de siquiera poder tener temporalmente los datos. Todos los datos siempre vamos a estar almacenándolos dentro de un servidor, porque los servidores, así cuando otra persona se registre nuevamente en la aplicación, todos sus datos estén almacenados en un servidor central. Ese es el modelo de cómo funciona la mayoría de aplicaciones web. Últimamente están apareciendo también las aplicaciones descentralizadas, pero eso es para otro tema ya. Por ahora, al menos, vamos a entender este concepto de aquí. Tenemos datos que simulan ser traídos de un servidor por aparte. Entonces vamos a app.js y vamos a ir aquí arriba de app y vamos a decir, voy a importar los to-dos desde, vamos a quitar el cursor, desde el archivo llamado todos.json. De esta manera yo voy a traerme las tareas que tengo en este otro archivo, es decir, las tareas de aquí, que es un arreglo. De hecho, si queremos verlo, podríamos simplemente hacerlo. Un log, un console log, y adentro quiero ver los to-dos. Si guardamos, vamos a nuestra aplicación y observa que en nuestra consola, ahora tengo un arreglo de 3. Este arreglo de 3 son los objetos de JavaScript que simulan ser traídos desde un servidor. Aquí está la descripción, la prioridad, aquí está la tarea 2, la tarea 1 y aquí está la tarea 3. Como es un arreglo de JavaScript, el índice empieza en 0. Esto ya lo sabes porque, de nuevo, tienes que tener conocimientos básicos de JavaScript para entender React. Pero hasta este momento ya tenemos los datos que por lo general vienen de un backend, por ejemplo. ¿Cómo React los muestra? React los muestra almacenándolos temporalmente en memoria. Esto lo hace a través de cuando la aplicación
empieza, o específicamente el componente empieza, se empieza a crear un constructor. El constructor es un método que se ejecuta apenas el componente es creado. Es decir, apenas este componente se empieza a mostrar en pantalla o empieza a funcionar en el navegador, se empieza a ejecutar este método. De hecho lo he escrito mal, se llama constructor. Muy bien. Este método constructor es el primero que se ejecuta de todo el componente. Incluso antes de render, antes de que se pinte la pantalla, este constructor se ejecuta antes. Entonces, en el constructor yo puedo decirle que se encargue de almacenar los datos. Pero antes de que almacene los datos, voy a decirle que herede toda la funcionalidad de React. Eso es necesario. Si nosotros no colocamos super, React nos va a mandar un error. Entonces, siempre que crees un constructor, ejecuta super para poder heredar toda la funcionalidad que nos trae el componente de React. Muy bien, ya luego a partir de aquí puedes escribir tu código. En este caso, vamos a utilizar una propiedad llamada state, que es el estado de los datos en una aplicación de React. Y para eso voy a decir this.state. ¿Cómo decirle que voy a crear el estado de este componente? Este estado será un arreglo. Pero este arreglo en realidad no será de esta manera, sino que vamos a colocar un objeto que aquí vamos a colocar cualquier dato. Por ejemplo, el estado de mi aplicación o los datos que posee mi aplicación puede ser el título. El título de mi aplicación, por ejemplo, se llama aplicación de tareas. Vamos a escribirlo bien, aplicación de tareas. Este es el título o el dato que mi aplicación posee. Luego puedo decirle número de tareas. N tareas, por ejemplo. Son 10 tareas que tiene mi aplicación hasta este momento. Si observas, el estado de mi aplicación me está detallando los datos o el estado de los datos. Es decir, el título, las tareas y otra serie de datos que nosotros podemos darle. Recuerda mantener esto lo más sencillo posible, ya que esto se administra en memoria para mostrarse en pantalla. Por ejemplo, queremos mostrar este título, que es un dato propio del componente, propio de esta parte de mi aplicación. Pues aquí le voy a decir this.state.title. Es como decirle, del estado de esta aplicación quiero el título. Entonces va a buscar en el estado de la aplicación y va a devolver lo de aquí. Y voy a decirle luego que quiero el número de tareas. Entonces voy a decirle this.state.ntareas para que me devuelva 10. Entonces aquí se va a mostrar aplicación de tareas, un guión 10. Vamos a ver nuestra interfaz. Aplicación de tareas, un guión 10. Como ves, ahora esto no es un texto cualquiera. Esto es dato que mi aplicación mismo posee. Pero en realidad yo no quiero mostrar simplemente un título y número de tareas, sino quiero mostrar los datos que supuestamente vienen desde un backend. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Tareas. Y aquí, en lugar de almacenar el título y n tareas, vamos a decirle que va a almacenar los to-dos. Y los to-dos va a ser igual a estos to-dos que hemos importado. Como ves, estoy repitiendo la misma palabra dos veces. Por suerte, en las últimas versiones de JavaScript, esto se puede evitar tan solo colocando to-dos. Esto es lo mismo que colocar to-dos, to-dos. Muy bien, entonces de cierta manera estoy diciendo que ahora los datos están dentro del estado de mi aplicación. Aunque esto parece que no funciona, o parece que no tendría una aplicación práctica, en realidad sí lo tiene. Por ejemplo, antes de renderizar o retornar la interfaz, nosotros podemos ejecutar cualquier cosa. Por ejemplo, antes de retornar la interfaz de este componente, podríamos minimizarlo al menos con el editor. Podríamos colocar un console log que diga antes de pintar el componente. O antes de renderizar, mejor. Antes de renderizar el componente. Observa que ahora al guardar me dice antes de renderizar el componente. Antes de que se pinte. De hecho aquí vemos la misma navegación y vemos la imagen. Es decir, ha pintado. Pero se ha ejecutado primero este método de aquí. Entonces si yo quiero mostrar los datos antes de pintarlos, yo quiero primero procesarlos. Es decir, estos datos de aquí, estos datos que tengo almacenados dentro del componente, quisiera procesarlos para luego mostrarlos. Entonces yo quisiera, vamos a ir aquí a borrar este console. Yo quisiera crear primero un componente o una interfaz de estos datos. Vamos a ver de qué se tratan. Aquí vamos a decir this.state.todos, ya que ahora quiero acceder a estos todos. De hecho, incluso también podría mostrarlo en consola, es decir, un console log, y adentro podría mostrar this.state.todos. Y al refrescarse, observa que me muestra las tareas
exactamente igual como lo habíamos hecho antes. Pero en este caso no quiero mostrarlas por pantalla, quiero empezar a utilizarlas. Entonces aquí voy a decir de nuevo this.state.todos, pero en lugar de empezar a mostrarlas, voy a empezar a recorrerlas una a una cada tarea. Recuerda que estas tareas son un arreglo, entonces un arreglo se puede recorrer gracias a una función de JavaScript llamada map. Esta función map recorre una a una cada tarea, entonces cada vez que recorra voy a ejecutar una función que reciba como parámetro una tarea y también me da el índice de esa tarea. Es decir, la aplicación cada vez que se recorre me da la tarea que está recorriendo y si la tarea es la número 0, la número 1, la número 2, etc. Entonces esta función cuando la empiece a obtener, luego yo quisiera hacer algo con esta tarea. Por ejemplo, quisiera retornar una interfaz nueva. Es decir, cada vez que yo recorre una tarea, le voy a crear una interfaz. Podría crearle una especie de HTML para cada tarea, podría crear un componente para cada tarea, pero por ahora voy a hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, yo quisiera que cada tarea fuera una tarjeta de HTML, una tarjeta de Bootstrap, un cuadrado blanco, por así decirlo. Entonces vamos a colocarle un class name, recuerda que es class name, no class, y vamos a colocarle cart. Este cart será un cuadrado blanco. Y adentro vamos a colocarle simplemente this.state. Bueno, no vamos a colocarle this.state.todo, sino todo directamente, este todo que estamos obteniendo. Entonces vamos a decirle todo. Y recuerda que cada todo es una tarea, pero cada tarea es un objeto. Entonces este es un todo, ese es otro todo, ese es otro todo. Entonces yo puedo decir todo.title y me va a devolver esto. todo.responsible me va a devolver esto. todo.description y así. Entonces yo tan solo quiero ver el título por ahora. todo.title. Vamos a guardarlo. Y si vamos a nuestra aplicación, observa que nada pasa. Nada pasa por la sencilla razón que nosotros en el método render podemos ver la pantalla o podemos ver nuestra interfaz solo hasta que lo empecemos a retornar. Solo hasta que lo coloquemos aquí. Entonces si vemos nuestro return, no hay nada de to-dos aquí. He empezado a utilizar estos to-dos de aquí arriba. He empezado a crear múltiples tarjetas para cada tarea. Pero no lo estoy mostrando al final. Entonces voy a almacenar esto en una constante llamada to-dos. Y ahora que ya lo estoy teniendo en una constante, pues aquí adentro lo voy a empezar a utilizar. Por ejemplo, aquí debajo de la imagen podría, o arriba de la imagen, etcétera, podría colocarlo. Por ahora vamos a hacer algo mucho más sencillo. Vamos a colocar debajo de la navegación entre llaves, ya que ahora quiero hacer una operación de JavaScript, que en este caso es mostrar este componente de JavaScript, ya que ahora esto es lo que yo quiero mostrar por pantalla. Entonces todos, y observa que al decirle simplemente todos, vamos a ir a nuestra aplicación y dice tarea 1, tarea 2, tarea 1. Bueno, vemos de esta manera porque en todos me he equivocado al cambiarle tarea 3. Pero observa que ahora tenemos múltiples tareas y todo esto se está pintando en pantalla. De hecho, aquí podríamos agregar otra más, una tarea 4, por ejemplo. Una tarea 4. Y aquí podríamos cambiar el nombre, por ejemplo, María, Loren Ipsum 4. Vamos a decirle prioridad low. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora tenemos otra tarea más. Esto es así de sencillo. Nosotros podemos obtener múltiples datos y tan solo utilizando una sencilla línea de código, unas sencillas líneas de código, podemos crear un componente específico para cada dato. De hecho, hasta este momento tan solo estamos utilizando el título de las tareas. ¿Qué pasa si nosotros queremos también mostrar la prioridad, el usuario, todo esto queremos mostrarlo por pantalla? Bueno, entonces nosotros podríamos debajo del título, por ejemplo, podemos ir detallando cada parte. Por ejemplo, una etiqueta de cart de Bootstrap, adentro puede tener otro div que tenga la clase, en este caso vamos a escribirlo con class name, llamada cart header. Este es estilo de Bootstrap. Aquí vamos a colocarle el título, pero vamos a colocarlo dentro de un h3, por ejemplo. Entonces vamos a colocarlo dentro de un h3. Y luego después de la cabecera vamos a colocarle el cuerpo. Entonces vamos a decir div, vamos a colocar el class name cart body. Y dentro del cart body voy a colocar la descripción. Entonces voy a decirle a través de una etiqueta p, voy a decirle todo.description. Entonces hasta este momento he creado un componente que muestra para cada tarea un título y una descripción. Vamos a guardarlo y ver qué tenemos. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora tengo un componente. De hecho, hasta este momento no luce nada bien, yo lo sé.
Pero observa que ahora estoy mostrando cada tarea con su título y su descripción. Cada tarea con su título y su descripción. Esto es bastante útil. Vamos a hacer que esto luzca un poco mejor. Vamos a hacer que todo esto estuviera dentro de una columna de 3 para que se muestre uno al lado del otro. Entonces, como esta tarea queremos que esté en unas cuantas columnas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter todo esto dentro de un div. Y todo esto vamos a colocarlo dentro de una columna, un col-md-4, para que cada tarjeta mida tan solo, digamos, una tercera parte de toda la pantalla, aproximadamente. Entonces vamos a decir col-md4, pero para que esto funcione, en nuestra interfaz donde pintamos las tareas, tenemos que utilizar una fila o utilizarlo dentro de un contenedor. Entonces aquí vamos a decir div. Esto es tan solo para estilizarlo, para que luzca nuestra aplicación un poco mejor. Una clase container. Y aquí vamos a decirle también otro div. Y aquí vamos a decirle una clase row. Y aquí vamos a darle un margen top 4. Esto es para que haya un espaciado de aquí del contenido hacia arriba, hacia la navegación. Y adentro pues ya podemos empezar a pintar el to do. Entonces vamos a colocar los to dos aquí adentro simplemente. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar nuestra pantalla y observa que ahora tenemos múltiples componentes como si fueran tarjetas. Vamos a hacer algo también un poco más práctico. Cada to-do yo quisiera que tuviera un margen hacia arriba. De esta manera, cada vez que se ejecute una tarjeta, pues ese tuviera un margen. Entonces vamos a ir aquí en cart y vamos a decirle margen top 4. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora tenemos un margen. Muy bien, entonces cada vez que yo cree un nuevo dato se va a mostrar en pantalla con su propia tarjeta. Pero no tan solo teníamos un título y una descripción, también teníamos una prioridad y también teníamos, por ejemplo, el autor o la persona encargada, el responsable. También vamos a colocarlo aquí en esta interfaz. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Debajo del H3 vamos a colocar una etiqueta spam. Y esta etiqueta spam también vamos a colocarle un class name. Vamos a decirle class name. Y vamos a decirle aquí batch, que es una clase de Bootstrap para colocar un pequeño círculo. Batch pill. Y luego vamos a colocarle un color. Por ejemplo, batch danger. Para decirle de color rojo que sea ese círculo. Vamos a colocarle un margen a la izquierda de 2, un margin left 2. Y adentro, pues ya vamos a colocar lo que queremos mostrar dentro de este span. Es decir, el todo.priority. Priority. Aquí está. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver qué obtenemos hasta este punto. Y observa que ahora tengo una prioridad para cada tarea. Esta prioridad es baja, esta es prioridad media, alta y baja. Es decir, estoy empezando a mostrar los datos para cada uno. Ahora, muy aparte de tan solo quedarnos con esto, también quisiera mostrar el responsable. Entonces, para mostrar al responsable, podría colocarlo en alguna parte del cart body, por ejemplo. Porque ahora tan solo me falta el responsable. Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a decirle en otra etiqueta P, todo.responsible. Vamos a guardarlo. Y ahora también aparece el responsable. De hecho, luego, como es una etiqueta P, esto tan solo podrías tomarlo como texto. Entonces luego podrías colocarlo dentro de una etiqueta mark de HTML. Y observa que ahora aparece en negrita. Muy bien, todo esto lo puedes ir mejorando ya luego investigando y también practicando mucho más de React. Pero algo muy importante en React, si es el estado hasta este momento para utilizar los datos y mostrarlos en pantalla, también es la manera en la que nosotros interactuamos con la interfaz. Por ejemplo, si nosotros creáramos otro dato, nosotros quisiéramos ver que ese otro dato cambie otra parte de nuestra aplicación. Me explico. Supongamos que en tareas tenemos un contador de las tareas que tenemos hasta este momento, que son 4. Yo quisiera mostrar 4 aquí arriba. Cuando se cree una nueva tarea, esto debería cambiar a 5. Se crea otra, cambia a 6 y todo eso de manera automática. Entonces necesitamos una manera de poder mostrar el contenido o la longitud de las tareas, es decir, cuántas tareas tengo hasta este momento. Y es allí donde nosotros vamos a utilizar JavaScript enfocándonos desde el estado. Como te dije, el estado es la manera en la que nosotros estamos al tanto de los datos en nuestra aplicación. Vamos a ir a nuestra navegación de tareas, en esta parte donde teníamos el título. Aquí vamos a crear un span, para que aparezca justo al lado lo que queremos colocar. Este span vamos a colocarle también una clase, de nuevo con class name. Y recuerda que siempre puedes estar al tanto de posibles errores abriendo tan solo la consola del navegador.
Por ejemplo, aquí tenemos unos cuantos errores. Por ahora no te enfoques en esto, vamos a solucionarlo dentro de unos segundos. Vamos a terminar con esta etiqueta span de en tareas. Esta etiqueta span tendrá una clase llamada batch, al igual que este círculo que habíamos colocado anteriormente. Luego vamos a agregar batch-build, batch-build de hecho, y luego vamos a colocarle un color. Por ejemplo, en este caso batch-light, para que tenga un color blanco ligero por allí. Y vamos a colocarle un margin left 2, para que tenga un margen izquierdo de 2. Y aquí adentro yo quisiera mostrar un contador de las tareas, como te decía. Es decir, aquí por ejemplo yo podría colocar 4 directamente. Y ahora que guardo, se va a mostrar un círculo de color blanco con el número 4, ya que son 4 tareas. Pero cuando yo creo una nueva tarea, esto no va a cambiar, porque esto está escrito con un texto simplemente. Entonces, como yo quiero que esto se mida desde la longitud del arreglo de las tareas, porque las tareas es un arreglo, si te decía, entonces vamos a ir aquí y vamos a decirle que con JavaScript vamos a decirle del estado de la aplicación vamos a tomar las tareas. Como las tareas es un arreglo de JavaScript, yo puedo obtener su longitud de esta manera. Entonces, utilizando tan solo esto, si yo guardo y vamos a nuestra aplicación, observa que de nuevo me muestra 4. Vaya, parece que no hemos hecho ningún trabajo, pero en realidad, si nosotros vamos a nuestro todos.json y agregamos una tarea más, o quitamos esta última, vamos a quitar una tarea y guardamos, observa que mi aplicación tan solo muestra 3, pero observa también que arriba me está mostrando 3. Esto, ya luego cuando agreguemos una tarea dentro de unos segundos, vamos a tratar de agregar un formulario que nos permita agregar tareas. Todo eso va a cambiar en tiempo real, es decir, va a leer el listado de la aplicación y va a ir cambiando a 4, a 5, vamos eliminando, va a reducir el contador, etc. Todo esto se va mostrando a medida que vamos interactuando con la interfaz. Muy bien, por ahora ya tenemos nuestra manera de agregar datos, o al menos la manera en la que nosotros podemos empezar a mostrarlos por pantalla a través del listado. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, empezar a agregarlos? ¿Qué pasa si yo quiero tener un formulario que se encargue de mostrar los datos en pantalla? Pues es allí donde yo voy a tener que separar un formulario. O voy a tener que crear un formulario por aparte. Vamos a hacer algo. Si recuerdas, nosotros habíamos creado un componente llamado Navigation. Este componente, vamos a volver a crear esa carpeta llamada Components. Pero en este caso ya no lo vamos a utilizar para una navegación, sino vamos a utilizarlo para crear un formulario que nos permita agregar tareas. Y nosotros podemos llamar estos componentes como nosotros queramos, como te decía. En este caso voy a llamarlo ToDoForm. Podría llamarlo formulario, tareas, o en realidad vamos a llamarlo de nuevo ToDoForm simplemente. Ahora, algo importante es que debes colocar los componentes empezando con la letra mayúscula. Esto es así porque si te das cuenta, vamos a buscar nuestra interfaz. Si te das cuenta hasta este momento, nosotros estamos combinando HTML y también estamos combinándolo con ciertas partes de código de JavaScript. De hecho, si vamos a index.js, observa que aquí el componente se llama en mayúscula. Al llamarlo en mayúscula, nosotros diferenciamos de esta manera que esto es un componente de React y no es una etiqueta de HTML, ya que el componente de React empieza con una letra mayúscula. Entonces siempre te aconsejo de que le coloques la letra mayúscula de tus componentes. De esta manera puedes estar seguro que es un componente de React y no una etiqueta de HTML, etc. De hecho, también podrías luego crear una etiqueta con el mismo nombre. Podrías crear, por ejemplo, una etiqueta llamada spam. De esta manera. Pero recuerda que esta etiqueta spam es totalmente distinta a la etiqueta spam de HTML. Si ves la diferencia es porque esa está en minúscula y esta empieza en mayúscula. Esta es una etiqueta de React. Muy bien. Entonces vamos a crear nuestro componente llamado ToDoForm dentro de la carpeta Components, ToDoForm.js. Y aquí vamos a empezar de nuevo a crear un componente React. Este componente será el encargado de tener un formulario, como te decía. Entonces vamos a importar React. Vamos a importar un componente. Todo esto vamos a importarlo desde React. Y una vez hemos importado React, pues ahora ya podemos crear una clase o un componente. Esta clase vamos a decir ToDoForm. Y ToDoForm extiende desde component. Y aquí adentro vamos a empezar a escribir la funcionalidad de nuestro formulario.